Bueno, buenas noches para todos. Shana Tova, Umetuká para todos. Estamos hoy a 26 de Elul, 5782, nuestra última clase de Musar de este año, gracias a Hakadosh Baruj Hu. Y 22 de septiembre ya, según calendario de nosotros, en la noche comienza el día. Y bueno, ya estamos próximos a Rosh Hashuna, Be'ezrat Hashem. Vamos a estudiar Musar. Algo que aprendí estos días, algo muy importante. El Talmud dice, el Musar antecedió a la Torá. No significa que la Torá no existía, sino que antes de aplicar, de hacer la Torá, antes de todo ello, primero está ser éticos, ser Musar, tener moral, tener Musar, tener ética, tener un buen comportamiento, en otras palabras. El buen comportamiento siempre antecede y es la carta de presentación de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, se llama la limpieza del carácter, de acuerdo como nos trae el Ranjal del Metzilat Yesharim. Vamos a mirar unas cosas muy importantes acerca de la limpieza de carácter. Dice, empezamos. Ahora bien, dice el Ranjal, así como es necesario la limpieza espiritual en los actos, así también lo es en las cualidades de carácter. Las cualidades de carácter nos habla el Ranjal. Desde el inicio, el Ranjal había subrayado la importancia de mejorar no solo en los actos, sino también en las cualidades de carácter. Estas se llaman midot, como se llama en nuestro proyecto educativo, Hinub Midot, educación con medida o educación y medida. Para traducir el concepto, educación con medida. Hinub Midot. Midot también significa cualidades, pero también significa medida. En otras palabras, ¿cómo nos mide? De acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a nuestras cualidades. Y así empezó el Ranjal hablando en el Metzilat Yesharim, en el capítulo 2. De lo anterior, podemos darnos cuenta de hasta qué punto se debe actuar con verdadera precisión y limpieza espiritual en los actos que uno realiza. Ahora, de hecho, es casi más difícil limpiar las cualidades de carácter que los actos mismos como tal, ya que la naturaleza del ser humano, y esta naturaleza tiene que ver con la parte material, con la parte física que cada uno tenemos. Tenemos una naturaleza espiritual, como lo hemos hablado en otro momento, y tenemos una material, una realidad material y una realidad espiritual. Ahora, esa naturaleza, el Ranjal, nos lo enseña como Tevá. Tevá es eh, la parte material de nosotros, que en hebreo es Teva. Y esta influye en toda nuestra personalidad. En otras palabras, la naturaleza, la casa en la que vivimos, el vestido que tenemos, que es materialidad física, eso influye en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Ahora, influye más en las cualidades de carácter que en los actos. En otras palabras, los actos son impulsados a través de esa influencia de nuestras cualidades, la cual se va a manifestar en nuestros actos. Debido a la configuración del temperamento, en algún momento nos tuvimos un maratón de la personalidad, donde hablamos de las fuerzas que Dios nos ha dado a cada uno y cómo esa combinación de fuerzas es lo que puede hacer que una persona eh, esté equilibrada, haga su picún, tenga su balance, o también sea el problema de su vida. Inclusive una persona puede llegar a la locura, inclusive, cuando esas inclinaciones, esa configuración en su temperamento no está equilibrado, sino que definitivamente se ha desequilibrado. Ahora, esta configuración del temperamento y es la estructura de su personalidad. Cuando hablamos de la personalidad,
hablamos de dos cosas, temperamento y personalidad. La palabra para temperamento, el Ranjal lo traduce como mesek, mesek, y tejuna para personalidad. En términos generales, temperamento se refiere al conjunto de rasgos personales con los que el ser humano nace, características que son heredadas y que forman la base de su personalidad. Por ejemplo, la tendencia a la cólera, o lo contrario, hacia la mansedumbre. La psicología distingue entre temperamento y carácter. El primero es heredado y ya determinado, mientras que el segundo, o sea, la personalidad, es condicionado por la sociedad, la familia y el individuo. El individuo mismo, ¿no? Entendido así, aquí la personalidad se refiere a la configuración específica de las inclinaciones y tendencia de cada persona. Ahora, entender este punto es supremamente importante en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, ya que la personalidad es lo que nosotros mostramos hacia las demás personas, hacia los individuos, hacia quienes nos rodean. Esta personalidad es el éxito de nosotros o lo contrario de una persona. Y aquí se desprenden diferentes temas que hay que analizar. Estos días, en la oportunidad de compartir con jóvenes, tuvimos una invitación que nos hicieron en un colegio público y hablamos con padres y con jóvenes. Y en la mayoría notamos lo siguiente. La conferencia se llamó el desafío de madurar. Y la de los padres, el reto de ser padre. Y vemos que en la mayoría, o lo he notado por experiencia, en la vida nos preparamos para ser ingeniero, para desempeñarnos como ingenieros, abogados, psicólogos, médicos, y seguramente lo hacemos muy bien. O el trabajo que cada quien desempeña, ¿sí? Seguramente lo hace muy bien. Pero las personas no se preparan para, primero, ser personas. Segundo, ser padre. Lo uno tiene que ver, es consecutivo de lo otro. Podemos entender cómo funciona el computador, pero no podemos entender cómo funciono yo, cómo funciona mi mente, cómo funcionan mis cualidades, de qué estoy hecho. E ignoramos que tenemos un sistema dentro, que ese sistema, si se desequilibra, puede generar lo que la gente llama locura, o problemas psiquiátricos, o inclusive una locura consciente en la cual la persona va mal en la vida, pero no logra entender por qué. Si el computador a alguien le falla, lo entendemos. El diagnóstico es sencillo, aunque no sabemos repararlo, pero cualquier persona que tenga un computador, un celular, que sepa que no le está funcionando bien, inmediatamente va a decir, el sistema no está funcionando bien, y lo lleva donde alguien que lo repare. Todos tendríamos esa conducta a seguir, pero en la vida no. En la vida las personas generalmente no captan que hay un problema en su sistema, en su software. Y por lo tanto, mientras el daño perdure, esa falta de reparación lo transmite a sus hijos, lo transmite a la gente con la que rodea, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a la familia que está con él, a sus empleados inclusive también. ¿Por qué? Porque ellos tienen que soportar la carga de ese cortocircuito. Entonces, no entendemos cómo funciona la personalidad. Los que estuvieron en el maratón de conocernos a nosotros mismos y conocer las fuerzas que nos ha dado, si lo aprovecharon y lo escucharon, ese maratón no se grabó, no teníamos Zoom en ese entonces, pero si lo aprovecharon y sacaron de ahí bastantes cosas importantes en la vida, supieron o empezaron a hacer su reparación, que es el balance en la vida. Así como alguien tiene un carro y de repente le jala mucho a la derecha o mucho a la izquierda, rápidamente va a decir, tengo que llevarlo a que lo alinee. Así pasa con nuestra vida también. Cuando la vida tiene un desequilibrio, pero la gente no sabe detectar los desequilibrios, no sabe detectar que esto
Es un desequilibrio. Si no, lo están viendo como normal. La gente da por sentado que la forma de ser de cada uno de ellos es natural. Así soy yo. Entonces, no puedo cambiar porque así soy. Es un gran problema de ignorancia, de conciencia, primero de sí mismo y segundo, de Carlos Baruch, por supuesto, de que existe una parte espiritual y una parte física. Pues la personalidad, en este caso, configura y es la base, tanto el temperamento como la personalidad, es la base de lo que cada una persona es y como resultado va a generar conducta. Ahora sigue siendo diciendo el Ranjal, estos, o sea, lo que es el temperamento y la personalidad, pueden constituirse en factores que ayudan para el desarrollo del carácter. El carácter es la estructura de la persona. Y por lo contrario, en grandes obstáculos para él. Y cualquier guerra contra la propia naturaleza es una guerra intensa, intensa. Y aquí el Ranjal nos dice algo supremamente importante, y es el hecho de la guerra que tenemos que hacer contra nuestras inclinaciones. De ahí que el doctor Lyman decía acerca de la psicología como una herramienta muy importante para este tiempo, porque a medida que aumenta la ignorancia, los deseos, habrá más problemas psicológicos, habrá más dificultades psicológicas. La gente tendrá una tendencia mucho más fácil a desordenarse por cuanto su mente está desordenada. ¿Quién entenderá el orden de la mente? ¿Quién entenderá cómo diagnosticarlo? Si inclusive la misma gente que trabaja en esto posiblemente son a veces los más desequilibrados en muchos de los aspectos. Ahora, el, ahora, cuando alguien lleva un carro, hoy, de hecho, me pareció algo interesante lo que escuché. Vino un señor a repararnos la refrigeradora, la nevera, y de repente se le dice al señor lo que hemos nosotros, eh, la consecuencia del daño. Ah, no enfría acá, está pasando esto. El señor comienza a hacer preguntas. ¿Está pasando corriente en tal parte? ¿Está haciendo esto? ¿Está haciendo esto? ¿Por qué? Porque es alguien experimentado y sabe que cierto daño en cierta parte va a generar esta, esta reacción en el aparato. El daño en tal parte generaría acá y así puedes saber hacia adentro, sin haberlo destapado, dónde está el daño. Y que eso que está pasando no es normal, sino que es fruto de algún cortocircuito o algo que no está funcionando bien dentro del sistema del aparato. Igual pasará con un carro. El mecánico experimentado escucha el carro y dice, ah, ya sé dónde está el problema, porque un ruido así no es normal. Pero así pasa en nosotros también. Hoy la sociedad hace mucho ruido y en demasía ese ruido es a causa de ese desequilibrio de la personalidad. Aquí este break para que nosotros tomemos conciencia de que debemos actualizar nuestro software, debemos repararlo o que nos ayuden a reorganizar para poder que nuestra conducta pueda mejorar. Algunas personas dicen, pero esta persona no cambia, esta persona no cambia, esta persona no cambia. Y nos parece inclusive ilógico. ¿Cómo es tan evidente esta conducta? Es tan evidente las consecuencias de esta conducta, pero ¿por qué esa persona no lo puede ver? ¿Por qué? Hay gente que puede ser, pero mire, yo le digo, y esta persona parece que, yo recuerdo cuando estábamos en el colegio, recuerdo que el profesor de matemáticas nos hizo el examen, yo creo que unas 15 veces. Yo lo pasé como en el 7 u 8, me parece. No fue difícil matemáticas para esa época, en esa clase, en ese momento. Y el profesor cuando iba en el examen 10
estaba tan desesperado que recuerdo que él decía, yo no quiero pensarlo, pero me están dando a entender que ustedes son muy brutos. 10 veces el mismo examen no lo pasan. A veces podemos llegar a pensar que hay gente que dice, pero le pasa algo. Es tan evidente un comportamiento, es tan evidente lo que va a pasar, es tan evidente las consecuencias, pero ¿por qué no lo captan? ¿Por qué? Porque mientras la persona esté viendo el sistema que tiene como normal, jamás le va a haber un daño. Aunque se haga la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Nunca va a haber el daño que hay ahí. Porque ha hecho de su sistema, así como está, la realidad de su vida. ¿Y por qué? Porque no tiene conciencia. Aquí hay un detalle importantísimo. Ayer, yo de hecho tomé conciencia un poco más de este concepto, porque yo le hice una pregunta al rabino, o más bien, le pedí una verajá, y el rab dijo que cada día, a todos nos dijo, a los estudiantes de él, nos dijo que cada día tomen conciencia. No se puede crecer si no se toma conciencia. Ahora, ¿cómo yo tomo conciencia? Si de repente alguien tiene, por ejemplo, como esto que tengo yo acá, y lo tiene destapado, y se abre y hace así, y de repente, oiga, ¿por qué estoy acá garrapiñado? ¿Por qué será que estoy garrapiñado? Y toma conciencia que, es esto lo que me está garrapiñando. O sea que esto no es normal que esté así. Esto tiene una tapita y lo colocamos así, y acá, ya no pinta. Tomé conciencia. Tomé conciencia de la estructura, tomé conciencia de la esencia, tomé conciencia de cómo estoy formado, tomé conciencia que tengo un alma, tomé conciencia que esta fórmula o este resultado o este sentir o esta sensación no es normal. Me está diciendo que hay un faltante en tal parte de mi vida que tengo que reparar. Cuando soy consciente, como dice el Talmud ahí en Tratado de Megilá, Tratado de Megilá, lo miro porque se me está olvidando. El Tratado de Megilá, en 12 A, me parece, donde dice que aquel que ve su desnudez, ese será bendecido. ¿Cómo así? Ve su desnudez significa que conoce internamente de qué está hecho, sus componentes, su estructura, su funcionalidad. Cuando se conoce a sí mismo, entonces él puede ser consciente de lo que tiene y de lo que no tiene y lo que le falta. Mientras tanto, las personas van a dar por sentado que la manera en que se comportan, la manera en que reaccionan, la manera en que sienten, la manera en que hablan, es normal. Esta mañana, en consulta con una señorita, paramos la consulta porque dije, ¿por qué hablas de esa manera? Esa forma de hablar habla de este estilo de vida. Entonces se detuvo a reflexionar un poco y le dije, andas en estas situaciones, porque esa forma de hablar viene de esas situaciones. De ahí que la sabiduría que Hakadosh Baruj Hu nos entrega a través del Musar es impresionante. Pero inclusive muchos psicólogos aún escasean también en esto. Escasean, porque no podemos, esto no lo aprendemos de los psicólogos. La psicología es una ciencia que está en la Torah. Lo aprendemos de nuestra sagrada Toira, de los sabios y de la experiencia que ya tenemos en la vivencia de los principios. Así que hagamos un paréntesis ahí y reflexionemos en esto para poder comprender lo otro que va a decir el Ramjal. Para no quedarnos en la vida diciendo, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, pero no cambio, no sé por qué no cambio. Si le preguntamos a un ladrón y lo paramos, de hecho, yo estaba haciendo eso, he vuelto a hacer eso cuando hablo con personas distintas, con aspectos distintos, inclusive a nuestra forma. Y esta mañana le preguntaba a una señorita con una conducta bastante diferente y le decía, ¿por qué haces esto? ¿Eres consciente de esto? Y me decía sí. Para cuando yo dé ejemplos, no de ejemplos imaginarios.
Igual ha pasado con gente que roba. Yo tengo la oportunidad de compartir con personas así y le digo, tú sabes que robar no está bien. Sí. ¿Sabe que robar es pecado? Sí. La gente sabe, pero no tiene conciencia. ¿Por qué no tiene conciencia? Porque primero no se conoce a sí mismo quién es. Y cuando digo quién es, no es decir, me llamo tal, soy tal, hago esto. Eso no es conocerse. Es conocerme internamente. Un mecánico no puede ser mecánico si no conoce toda la parte eléctrica, automotriz, bueno, todo lo que implica el conocimiento de un automóvil, de cómo funciona, para saber diagnosticar y saber familiarizarse con diferentes sonidos, movimientos, etcétera, etcétera. Igual pasa con nosotros. Si no estamos familiarizados con nuestra humanidad, con los componentes que hacen nuestro ser, ¿cómo podemos entender a nuestra pareja? ¿Cómo podemos entender inclusive el hombre a la mujer? La mujer es un mundo completamente distinto a nosotros. ¿Cómo podemos comprender a nuestros hijos? ¿Cómo podemos ver que el comportamiento que ellos tienen es normal o no es normal? Una mamá me decía, yo noto a mi hija extraña, pero no sé, me decía, no sé. No sé por qué, porque yo la veo feliz. Y cuando fui a verla, a la niña, en su forma de ser natural, me senté un momentico a verla, cómo jugaba, cómo se reía. Y yo le dije a la señora, no, su hija no es alegre. Esa forma de jugar no es alegría, es ansiedad. De hecho, su hija vive muy triste todo el tiempo. El hecho de que la vea, ja, 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 eso no es alegría. Lo contrario, es una expresión de ayuda, ayuda, ayuda. El problema es que los padres no saben detectar las señales de los hijos, porque lo ven brincando y mi hijo está contento. Sí, mi hijo está contento. De hecho, escuché la historia de un payaso que era muy famoso. Todo el mundo creía que, que vivía feliz y él sufría de depresión, sufría de depresión. Así que aquí tenemos que hacer una pequeña reflexión. Si no somos conscientes de nosotros mismos, no podemos hacer nuestra reparación. Y todo lo que escuchamos, que siempre escuchamos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, cambia aquí, cambia acá. El problema es que la persona sabe que tiene que cambiar, pero no sabe cómo. Es como si le pusieran un paciente a cualquiera de nosotros, ok, opérelo, él está enfermo. Bueno, yo ya sé que está enfermo, pero de saber que está enfermo a reparar a esa persona médicamente, hay un trecho bastante grande. ¿Por qué? Porque yo no sé. Si vemos a alguien que está de repente moribundo, cualquiera podría decir que está moribundo. Ese conocimiento es simple. Pero ¿cómo lo diagnostico? ¿Cómo lo reparo? Yo no sé. Que el carro no me prende. Ya sé que hay algún daño tiene. Eso cualquier persona puede llegar a esa conclusión, pero repararlo y saber dónde, no, no sé. No sé. Porque se necesita un conocimiento. Necesitamos emprender la tarea más grande de la vida, que es lo siguiente. Primero, descubrir quién soy. Les hice esta pregunta a los jóvenes y casi la mayoría de la gente no llega a una conclusión. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Una chica me dijo, en este colegio me dijo, soy una persona que debo trabajar en mí mismo. Yo dije, excelente. Ojalá que Dios te ilumine, señorita, para que puedas salir adelante en la vida. Pero creo que eres muy inteligente. Así nadie me dice eso. Lo primero que tenemos que concientizarnos es que somos una persona. Eso parece un concepto bastante simplón, pero no, es de hecho el secreto de la vida. ¿Por qué? Porque Dios me colocó como un Adán, como una persona. El ser humano no vive hoy en día como persona, vive como animal. De hecho, más bajo que el animal. Todo lo que escuchamos en la sociedad, en las familias, hombres maltratando mujeres, mujeres maltratando hombres, hijos, etcétera, etcétera. La gente como se trata, no es la vida, el Derek Erech de una persona, el Derek Erech de una persona temerosa de Dios. Muchos de vosotros habéis aprendido poco a poco que debéis ser no ágil. ¿Pero qué es eso?
¿Cómo puede una persona vivir de cierta manera? ¿Por qué el hombre no entiende a la esposa? ¿Por qué la esposa no entiende al hombre? Porque no sabe con quién se casó. No sabe que es un hombre. Y él tampoco sabe que es el hombre. Mucho menos papá, mucho menos mamá, mucho menos mujer. Estos días he estado haciendo una investigación, aprovechando cierto público que Dios me permite acceder a él para compartir con ellos. Y lo que dicen los sabios, de toda persona se puede aprender. Y los sabios nos enseñan y hay una forma, pero yo pregunto para ir a investigar que eso pasa en la mente de las personas. Y he estado hablando con señoritas que tienen problemas de ciertas conductas. Y los sabios nos enseñan dónde está la raíz de esa conducta. Y yo hoy le pregunto a ellos, hábleme de esta parte de tu familia. Y yo tengo el diagnóstico ya, pero en teoría. Y preciso, la chica comienza a hablarme. Tengo problemas con mi papá, no me la llevo bien con él, nunca he sido apegada a él, etcétera, etcétera. Porque de ahí se desprenden todos los problemas. De ahí la importancia de un hombre y de un papá en la casa. Por eso las parejas de jóvenes, que hoy en día, porque tantico tienen un problema, nos vamos a separar, vamos a separar. Son gente muy responsable. Son personas que no piensan en esos niños, que qué van a decir ellos más adelante. Mis papás se separaron por ignorancia, habiendo pudiendo haber buscado la solución para sus diferencias, por el hecho de que no se comprendían a sí mismos. ¿Quién, quién que su carro o su computador le falla, lo bota de una vez? Nadie. Nadie hace eso. Nadie, me falló tantico el computador, botémoslo, compremos otro. Ah, tantico el carro no me prende, botémoslo, compremos otro. Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia, tiene valor, tiene valor, entonces no lo va a votar. Pero el problema es que nosotros no tenemos conciencia del valor propio, del valor de lo que significa, del valor de que yo en este momento seguramente soy el mundo de alguien, que alguien espera que yo no falle. Y aquí una historia muy interesante, confrontativa. Yo la escuché hace mucho tiempo. Y es la siguiente. Escúchenlo, papás. Un día un niño se acerca, su padre está leyendo el periódico, David, enterándose de qué está pasando en el mundo. Y su hijo llega con así, hace algo que marcó al papá, pero el niño ni se dio cuenta de la trascendencia de sus palabras. Se le acerca y le dice, papi, ¿sabes una cosa? Y le dice, sí, hijo, yo quiero ser como tú. Y el niño se va corriendo y sigue jugando. El papá se pone a pensar, mi hijo quiere ser como yo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Cierra el periódico, se le bajan las lágrimas y va a su cuarto y le dice, Dios, yo quiero ser como tú porque hay alguien que quiere ser como yo. Ayer mientras un taxista me traía, me estaba contando, porque un señor bastante alegrón, y nos pusimos a hablar ahí en el taxi mientras me traía, y me contaba lo que él heredó de su papá. Y me dice, uno hereda de los padres, la forma de ser. Y así soy yo porque así fue mi papá. Un padre me preguntó en la conferencia que tuvimos como padres, el desafío de ser padres, y el Señor me preguntaba como apenas enterándose de algo de la vida, algo nuevo, y me decía, discúlpame, ¿esto quiere decir que mis hijos son mi responsabilidad como son ellos? Le dije, sí. Vuestros hijos son lo que tú hagas con ellos. En parte, tú tienes una gran responsabilidad, en parte. Aunque los sabios dicen, los hijos son un masal, pero a vos te corresponde. Por eso la Torah dice que Adán era imagen de Hakadosh Baruj Hu, pero Shet era imagen de Adán. Así que tenemos toda una vida donde siempre vamos a tener adelante caminos, caminos. Solo uno es el que tengo, así como ven al fondo mío. Solo hay un camino, pero en la vida vamos a tener posibilidades, un abanico de posibilidades de caminos, pero solo uno es el correcto.
Uno donde está conectado con mi vida espiritual y lo podré ver. Y otros conectados con únicamente deseos. ¿Cómo puedo ver yo el camino correcto? Depende de dónde estoy parado. En mis deseos o en mi espiritualidad, en mis cualidades. ¿Sabe por qué un hombre con inmoralidades puede ver la inmoralidad de una mujer kilómetros? Porque esa es su conciencia. Esa es su conciencia. Un hombre puede ver lo bueno de las personas porque él vive ahí en esas cualidades. Por eso un ladrón puede detectar un ladrón, pero no puede detectar algo más fino. Una pulcritud no la puede detectar. ¿Por qué la gente no ve a Dios? No porque Dios no exista. De ahí viene la teoría de que la gente sale con el ateísmo. Dios no es que no existe. Él existe, pero ¿por qué no lo pueden ver? Porque viven en tanta materialidad, en tanto pecado, en tanta frustración, en tanto cortocircuito, que eso les nubla y no les permite ver, aunque la persona esté frente a él, aunque Dios esté tan cerca, pero no lo pueden ver. Hay experimentos psicológicos que la frustración hace, y tal vez son cosas pequeñas que cada uno lo puede decir. Cuando alguien está muy frustrado, muy temperamental, muy desequilibrado, muy de mal genio, en otras palabras, está buscando de repente el lapicero o el marcador y lo tiene al lado y no lo ve, porque la frustración no deja ver a la persona. Las malas cualidades, las no buenas midos no dejan ver la realidad en la persona. Por eso hay hombres que por sus malas midos no pueden ver la maravillosa esposa que tienen. Mujeres que por sus malas midos no pueden ver el maravilloso esposo que tienen, los maravillosos hijos que tienen, las oportunidades, las bendiciones que Hakadosh Baruj Hu les ha dado. Por eso no pueden agradecer. Y ahí se desprende el gran problema de la ingratitud, el orgullo, la arrogancia, la soberbia. La soberbia, todos estos malos midos que vamos a hablar más adelante, son el fruto de una persona que vive en una fantasía de su deseo, vive en el miedo. ¿Cómo esta persona no se da cuenta? Que como lleva la vida no está bien, pero no se preocupa. Cuando hay falta de dinero en la casa, la gente tiene conciencia de eso, entonces hacer préstamos, hacer acá ya. Ah, pero no voy bien en mi casa. No hay esa preocupación, esa ocupación de ponerme pilas a mejorar mi vida. Estos días hemos aprendido muchas cosas, inclusive con los eventos mundiales que están pasando. Muchas cosas se pueden aprender. Inclusive, el rabino nos decía algo interesante, algo que yo les he dicho a mis queridos que estudian conmigo todos los días en la mañana. Y el rabino nos dijo a nosotros en clase, ¿sabe lo que está pasando en el mundo, verdad? Falleció la reina. Miren todo lo que está pasando allá. Miren y aprenden, porque muchas cosas se pueden aprender de ahí. Y yo he hecho eso y he aprendido muchas cosas impresionantes de Musar en la vida. De Musar en la vida. Nosotros tenemos que interesarnos por nosotros mismos. Si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará para conmigo? Dicen a sus sabios. Ok, así que debemos aprender primero todo esto. Ahora sí salimos del break y seguimos. Las cualidades negativas, cuya negatividad es conocida, no precisan de pruebas de las que vamos a hablar. Son cualidades que en sí mismas son malas, dice el Rajal, y además también tienen consecuencias muy negativas, ya que todas ellas se hallan fuera de los parámetros de la razón. Todo lo que no venga de la razón no es bueno. Si el amor no viene de la razón, no es bueno, no es amor tampoco. Si la inteligencia no viene de la razón, sino de los deseos, tampoco es bueno. Por eso dijimos estos días, deseo no es amor. El deseo puede venir muchas veces del egoísmo. El amor es el que hace que la persona asuma responsabilidad. El amor me permite dar. El deseo solo de vengar. Dame, dame, dame. Por eso dicen los sabios, el que aprende a dar, aprende a conocer el amor.
Por eso en las parejas es igual. El hombre que se casa tiene que casarse con la mentalidad de que tiene que estar dispuesto a dar, a dar, a dar, a ceder, a ceder, a dar, a dar. Por eso las mamás nunca se cansan. Por eso los papás aman a sus hijos. Porque un hijo es la inversión, toda la vida de invertir. Una persona le pide hijos a Dios, Dios, dame hijos, dame hijos. ¿Para qué? Para invertir toda la vida, toda la vida. De hecho, le está pidiendo un trabajo a Hakadosh Baruj Hu, tan grande y tan maravilloso y tan placentero, cuando se aprende a dar, cuando se pide y se pide. Un esposo que solo pide de la esposa, una esposa que solo pide del esposo, va a llegar a cansarse algún día, a cansarse. Todas estas no buenas cualidades que no vienen de la razón y el conocimiento, y, y no se tiene conocimiento de cada una de ellas, por sí sola es capaz de arrastrar a la persona a transgresiones o a cortocircuitos, a pecados o a conductas bastante difíciles, muy graves. Por ejemplo, la soberbia. En hebreo se llama gavá. Está prohibida por un pusik, por un versículo explícito en la Torah. Está, lo leemos en Devarim 8:14, donde dice, y entonces no se ensoberbezca tu corazón y olvides al Eterno tu Dios. ¿Qué es lo que produce olvido de la espiritualidad? La soberbia. Por eso una persona que no tenga en cuenta a Dios, de hecho, ya es un soberbio. Una persona que no tenga conciencia divina, que sea muy materialista, es muy soberbio. Leamos todo el pusi completo, desde el 11 hasta el 18. Cuídate, no sea que olvides al Eterno tu Dios al no guardar sus mandamientos. ¿Sabéis cuáles mandamientos tenemos que guardar? Si yo deseo honrar a Hakadosh Baruj Hu, tengo que saber qué ley debo guardar. Y sus estatutos, que yo te encomiendo en este día, no sea que comas y te sacies. Que comas y te sacies. Y construyas buenas casas, prosperes. El business empieza a llegar. Construyas casas, compres carros, buenas casas y te asientes. Y la plata y el oro aumenten. Tus cuentas empiezan a crecer para ti. Y todo lo que poseas se incremente. Y entonces se ensoberbezca vuestro corazón y te olvides de Hakadosh Baruj Hu, que Él fue el que te sacó de Egipto, de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. ¿Cómo eras hace un año? ¿Cómo eres ahora? ¿Cómo eras hace 2 años? ¿Cómo eres ahora? ¿Qué matrimonio tenías hace 2 años? ¿Qué matrimonio tenéis ahora? ¿Cómo has mejorado? ¿Cómo has cambiado? Ese cambio, esa conducta, hará que Hakadosh Baruj Hu te bendigas. Pero no te olvides, cuando estés arriba, de dónde Hakadosh Baruj Hu te sacó. Y que todo lo que recibes y hemos recibido viene de Él, únicamente de Él. No es porque yo me esfuerzo en trabajar. Esa es la parte que Dios me permite para que yo participe. Pero es porque Hakadosh Baruj Hu me bendice. Nos bendice. No nos olvidemos ahí. Por eso la importancia de dar. Siempre dar. ¿Por qué? Porque dar significa que tenemos un propósito más allá que el materialismo. El dinero no es un fin, es un medio. Las cosas no son un fin, son un medio. El único fin es Hakadosh Baruj Hu. De la casa de esclavos, ¿qué vida teníamos atrás? Estábamos como esclavos antes. Hoy tenemos una vida diferente. Cada vez que vamos en la calle y vemos a una persona con tantos problemas, y Dios mío, yo viví en esos problemas hace años, pero hoy tengo luz en mi mente. Hoy lo comprendo. Buri Hashem. Que nunca se me olvide que Hakadosh Baruj Hu tuvo misericordia de mí. Mira estos días hablando con jóvenes. Les veo en su cara la tristeza y muchas cosas. Digo, a estos muchachos les falta papá, les falta mamá. Tienen tantos problemas. Si quien les indique cómo es la vida. Y todos con problemas con los padres. Porque ni los padres saben ser padres, ni saben ser personas. Y lo peor es que estos muchachos y muchachas tienen belleza, tienen instintos. ¿Cuándo se darán cuenta
que las conductas que están teniendo son consecuencia de esas heridas, de esos problemas afectivos, de esos rechazos que no han superado en la vida. Y ahora dan por sentado que las conductas que tienen ahora son normales. El día que se den cuenta que no son normales, van a aterrizar quién sabe en qué clase de problemas o cuántas heridas y maltrechos ya se han hecho en la vida. Por eso la gente piensa que seguir la Torah es una religión. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería eso! La gente opina así porque odia la religión en la que nació. Entonces ahora piensa que todo lo que se hable de Dios es religión. No, yo odio. La gente odia la religión, no a Dios, no a Dios. Que te hizo andar por el desierto inmenso y pavoroso, dice el Pusik, que te alimentó en el desierto con el fin de afligirte y ponerte a prueba para hacer el bien para ti en tu final. ¿Qué significa? Que los problemas que tenemos no es porque Dios no nos ama, es para pulirnos, porque dice nuestro sabio, el padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Para qué? Para formar esto. Aquel que se le alcahuetea todo, aquel que se le da todo sin formación. ¿Y sabe cuál es el problema de todos los jóvenes que veo, que yo tengo la oportunidad, Dios me da la oportunidad de hablar con ellos? Falta de formación. Entonces, el concepto que ellos han desarrollado de amor es que me den, que me den, que me den, pero nunca el de dar, porque nunca lo formaron. Por eso hoy en día estos muchachos, cualquier sinónimo de autoridad, se rebelan. No porque en sí odien la autoridad, en el fondo rechazan el maltrato que recibieron de niño. Uno tiene que ser agradecido cuando Dios nos permite tener un poquito más de luz. Y vamos un poquito más adelantado, un poquito de luz. Es una maravilla. Por eso vale mucho. Por eso dicen los sabios que uno tiene que amar el consejo, amar la reprensión, amar cuando me corrigen, porque eso es darme vida, en otras palabras. Y no digas en tu corazón, mi fuerza y mi poder y mi mano han hecho para mí toda esta riqueza, sino que recordarás al Eterno tu Dios, pues Él es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de mantener su pacto que juró con sus ancestros para con este día. La Gabá, dice la Mishnah, que saca al ser humano de este mundo. ¿Por qué? Porque lo pone a vivir en una irracionalidad. La Gabá. Y respecto del enojo, segundo Malamidot, los sabios dijeron, a todo aquel que se enoje, considéralo como si rindiera culto a los ídolos. El enojo también es idolatría. No solo creer en tonterías es idolatría. El enojo, la rabia, la ira también es idolatría. Dicen nuestros sabios en el Talmud, en Shabbat 105b y en Nedarim 20b. Ahí el Talmud, en la primera cita, dice, a todo aquel que en su ira desgarra sus ropas, rompe sus objetos, considéralo como aquel que rinde culto a los ídolos. Que la gente se pone brava y estalla contra la pared celular y los platos y rompe todo. Esa persona tiene problemas de idolatría. Y la idolatría viene de la gaba. Si esa persona se diera cuenta dónde están sus fallas, empezaría a cambiar. Pero seguro que si uno le pregunta a una persona de esta, ¿crees que hace lo correcto? Va a decir, no, no hago lo correcto. Pero no sé cómo cambiar. Porque no tengo a quien me enseñe tampoco. No tuve papá, no tuve mamá. La importancia de un papá en la casa, la importancia de una mamá en la casa, la importancia de una clase como esta, de una clase como esta. Pero ¿por qué la gente no sabe valorar? Porque no comprende el valor de lo que está escuchando. Y aquí me refiero a un ejemplo de un amigo que me contó cuando su niño estaba pequeñito. Creo que ya conté la historia. Y él dejó un fajo de dinero en la cama. El niño fue y lo cogió y se fue para la tienda, se salió de la casa. Tenía como 5 años, creo, el niño. Y le dijo al vecino de la tienda, vecino, ¿me alcanza con esto para comprar algo?
Eran como 60 millones. Y el niño estaba preguntando a la tienda si le alcanzaba para comprar algo. El señor era un señor honrado, llamó al vecino y este me contó, dijo, moré, casi me da un infarto. Toda mi planta estaba ahí. Imagínate que le hubiera mi hijo dado por botarlo o alguien hubiera pasado y lo hubiese robado. Y no estaba decretado el cielo. Pero ¿por qué el niño tuvo esa actitud? Porque no sabe el valor que tiene lo que ha tomado en la mano. Cuando alguien no entiende qué es la vida, ¿cuándo la va a entender? Desafortunadamente, cuando llegan los Isurim. ¿Acuerdas lo que dijimos? El Musar que me explicó el Rab pensé que nombre de los sabios. Musar, Sar, movimiento, tiene la misma raíz de Musar, de Isurim, perdón. Dicen los sabios, el que no escucha Musar, reprensiones en la vida, le llegan Isurim, sufrimiento. Porque ese sufrimiento se pudo haber evitado si la persona hubiese tenido claridad mental. Ese sufrimiento con los hijos se lo hubiese evitado si él se hubiera puesto pila a corregirse como hombre, como ser humano, como esposo y como padre. Ese sufrimiento matrimonial se hubiese corregido si él se hubiese preparado para ser esposo. Ah, ya no lo hizo, ya está en el asunto, entonces póngase pilas ahora, como el que ya trabaja en un banco y de repente está estudiando su carrera administrativa, financiera y bancaria. Él ya está trabajando en el asunto, pero se está preparando al mismo tiempo. Tiene que hacer doble esfuerzo, doble esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque sabe el valor de después tener un título y le van a aumentar en su puesto. Lo mismo ahora en la vida. Yo quiero ser mejor padre, quiero ser mejor esposo. El punto no es plata. Yo conozco gente y he escuchado personas y he tratado personas que se han separado siendo ricos. Y lo que menos le faltaba era dinero en esa casa. Tenían buena casa, buenos carros. Y otros son pobres y son felices. Claro, se necesita el dinero, pero eso es un punto aparte. Se necesita es persona, persona. La gente se da cuenta que lo importante no es la fiesta y la torta que se come, porque eso tarde o temprano va a hastiar, sino que hay otras necesidades que yo debo suplir como persona, primero espirituales. Cuando los padres se dan cuenta que lo que necesitan sus hijos es un papá, una mamá, una espiritualidad, lo otro vendrá después. Un niño puede tener un celular lo más fino que sea, no tiene papá, olvídese. El vacío emocional que le va a quedar es impresionante. Todo esto nos enseñan los sabios. ¿Qué lo impide? La gaba, la soberbia. La soberbia es el principal obstáculo. Por eso Rangel dice, el que emprenda la tarea de luchar contra esto, emprende una tarea difícil, que emprende una tarea de luchar contra eso de una manera intensa. Porque no crea que la gaba se va a ir de una persona así por así. Esto es simplemente la invitación. Ahora nos queda el trabajo de hacerlo, y va a ser duro, porque aprender es duro. Que me corrijan es duro. De ahí que, por eso, se aprende mucho. Los sabios dicen, ve la monarquía y aprende. ¿Sabe qué es la diferencia de una monarquía a una república? La humildad que tiene la gente para aceptar un rey. Ves a los generales, fuertesísimos, hombres que comandan miles de hombres de guerra y ante un hombre bajan la cabeza. Ven a un poderoso primer ministro ante un rey, es carne y hueso, bajan la cabeza. Escuché estos días a alguien intelectual, inglés, pero también vive en Colombia, y decía, esa es la diferencia que tenemos nosotros, que somos un país grande porque aprendemos a respetar la grandeza entre nosotros mismos. Esto se aprende cuando hay humanidad, cuando el esposo respeta a la esposa como una reina. ¿Por qué la Torah no dice como una reina? Me dice que mucha gente no le gusta la monarquía, pero vive con la monarquía en la cabeza. El rey de no sé qué, el rey de no sé qué, el reinado de tal cosa, el rey de no sé qué. Y a todo le llama rey, porque vive con la monarquía en la cabeza. Porque la idea está ahí. El punto es que nadie lo entiende. Cuando venga el Moshiach no vendrá un presidente, vendrá el rey Moshiach. Nos referimos a Dios como un rey. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah habla tanto de eso?
¿Por qué el Talmud nos dice inclusive, si ves la caravana de un rey, sal a mirarla? Porque hay que aprender cualidades. Hoy en día no podemos tomarlo el ejemplo porque hay que ver solo la estructura de la monarquía, no sus vidas personales, que puede ser un desastre en otras cosas. Por eso todavía existen ejércitos en la nación, porque todavía queda un poquito de esa disciplina y esos buenos modales y cualidades que solo estas instituciones proyectan al resto de la sociedad. Por eso dicen los sabios, hoy en día nadie se puede excusar. No es que yo no sabía de Dios, yo no sabía de la Torá, mira los animales, mira esto, aquí podías aprender. Dios está camuflado en la naturaleza y en ciertos aspectos de la vida, donde están los principios del Musar. La gavá, la soberbia, destruye la vida de una persona, la vida de una familia y por lo tanto la vida de una nación. El enojo y la ira es otro gran mal, como lo acabamos de ver. Para aquel que se enoja, incluso la presencia divina no tiene importancia. El enojón, el iracundo, nunca le va a dar importancia a Dios, porque como me dijo una vez una persona, yo no puedo soportar que en mi vida haya alguien más importante que yo. Por eso, de ahí viene la idolatría, y de ahí viene dame, el egoísmo se basa en eso. No hay otra persona más importante que yo. Pero en una monarquía, gente muy grande reconoce que hay alguien que es más grande que él. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque así es nuestra vida. Algunos me respetan a mí, gracias a Dios. Yo respeto a otro. Y así. Por mucho que Dios me haya dado inteligencia, mi madre es mi madre. Y entonces me paro con respeto ante el jefe. Siempre reconocemos que hay alguien más grande que yo. Esto se da solo en una nación o en una cultura o en la gente cuando aprende y tiene humildad para reconocer que hay alguien más grande que él. Mira los problemas sociales que tiene nuestro país. Nadie reconoce a nadie. Todo el mundo tiene la razón. Es el resultado de la familia. Vemos las familias como es. Papá no respeta a mamá, mamá no respeta esto, los hijos no se respetan. La Torah no se estructura en un comportamiento. El hijo mayor tiene un honor. El hijo mayor respeta a los menores también. Respetamos al policía, esto. Maravilloso. Pero en un corazón donde hay gabán de enojo, esto jamás se va a implantar. Jamás se va a implantar. Ahora, terminamos. La envidia y la lujuria, dicen nuestros sabios, la envidia y la lujuria también se ha enseñado explícitamente que la envidia y la lujuria en la búsqueda del honor destierran al hombre del mundo. Así dice Pirkei Avot. Por consiguiente, 4:1 me parece. Por consiguiente, sí, Pirkei Avot 4:21, perdón. Por consiguiente, el análisis de estas cualidades necesitan y tienen como objetivo escapar tanto de ellas como de todas sus ramificaciones, pues todas y cada una de ellas son retoños de una viña extraña. ¿Qué es una viña extraña? O sea, como dicen nuestros sabios, es decir, tienen un origen negativo y perjudicial para el desarrollo espiritual del ser humano. Tienen un origen extraño, o sea, abodazara. A continuación, vamos entonces en las próximas clases a hablar sobre la soberbia, sobre la falsa aristocracia, el tirano, la falta de humildad y mucho más. ¿Verdad, Hashem? Gracias por haber venido. Hoy una que tengan Shana Tova, que tengan un año muy dulce, muy bueno, que a cada uno les dé lo mejor y podamos seguir trabajando para construir nuestra vida y por lo tanto construir nuestro entorno cada día con mejores personas, mejores padres, mejores hijos. Propongámonos para este año nuevo que viene, digámosle a Dios, Dios dame vida porque quiero ser mejor persona. Quiero ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor ciudadano. Quiero ser mejor cada día para ti. Quiero honrar tu santo nombre. Dame vida para eso. Dame dinero para construir lo que tenemos que construir, para ser mitzvot, para servir. Eso genera luz en este mundo. Orle goyim. Luz para las naciones. Oduna Quito, que la doy. Un abrazo para todos. Que así nos cuide. Nos veremos y que tengan muy buena semana y muy buen año. Les deja a todos Baruj Hu. El Dios bendicho, le bendiga
Dios bendice, les dé un año muy bueno y muy agradable para todos, con mucha vida y con mucha panazá, vida buena, Besrat Hashem, Besrat María. Muchas gracias por haber venido. Un abrazo para todos.